Jorge Ginsburg. Nacido en el barrio porteño de Flores el 3 de febrero de 1949, fue un humorista, periodista, productor teatral y conductor de radio y televisión. En 1967 inició la carrera de Derecho, que abandonó poco tiempo después. Luego, mientras trabajaba como taxista, se anotó en el profesorado de arte dramático. En el año 1971 consiguió trabajo como libretista del programa Pinocheando. Luego hizo lo mismo en Fontana Show, programa del gran Cancho Fontana, de quien hablé en el primer video de Los Periodistas. En 1972 empezó a trabajar en Satiricom. En 1977 empezó a publicar Diógenes y el Linchera en Clarín. En 1982 escribió los libretos de Tato Bores y entre 1984 y 1988 condujo en radio el programa En Ayunas. En 1986 llegó la hora de la noticia rebelde, junto a otros periodistas. En 1990, junto a Horacio Fontova, hizo el clásico Peor es nada, que fue un antes y después en su carrera. ¿No te ratoneas con otros señores? No. Míralo bien a Don Johnson, míralo bien. ¿Te ratoneas solo con él? Sí, nada más. Yo soy fiel. O sea que Yo soy fiel hasta mentalmente. O sea que te reprimís muchísimo. ¿Me notás reprimida? Ahora, perdón, quédate, Sonia, quédate. ¿Me notás reprimida vos? No. Vení, si no estás reprimida. En el 93 condujo Ilustres y Desconocidos en TN. También La Biblia y el Calefón y el gran recordado Mañanas Informales. También fue productor de Caramelito en Barra y de muchos programas más. Murió el 12 de marzo del año 2008, luego de haber sido internado por la fractura de una vértebra. Estaba afectado por una enfermedad pulmonar. Luego de eso tuvo un derrame pleural y neumonía. Tenía 59 años. Sergio Hendler. Nacido en Buenos Aires el 2 de marzo de 1966, fue un periodista deportivo. Inició su carrera en la agencia Noticias Argentinas, convirtiéndose luego en el especialista de deportes del noticiero Telenoche, donde se desempeñó durante 22 años. Ahí trabajó con periodistas como Santo Biasati, María Laura Santillar y Mónica Candanvers, a quien recordé en el video de las conductoras mujeres, que te dejo al final de este y no te lo podés perder. Ahí cubrió ligas locales de fútbol, copas internacionales y mundiales. También fue conductor del histórico TN Deportivo, La Patria Deportiva y Toda Pasión. Luego ingresó en Fox Sports Latinoamérica, en el programa Fox Sport Radio, con Viñolo y La Torre, entre otros. También fue columnista de Radio Mitre y La 100. En el año 2000 fue diagnosticado con enfermedad de Crohn. Falleció el 13 de junio del año 2019 a raíz de un cáncer intestinal. Tenía 53 años. Enrique Esdrech. ¡Sos vivo, ¡Sos vivo, Nacido el 14 de enero del año 1928, Enrique fue un periodista famoso apodado El Turco. Es recordado por ser el último periodista de policiales de la vieja época. Durante años fue colaborador del diario El Mundo. También trabajó en el diario Crítica. Y desde 1956 hasta su muerte, trabajó en el diario Clarín, siguiendo los casos policiales más resonantes de Argentina. Y si había algo por lo que era querido, era porque se parecía más al público que a los periodistas de la época, tanto que quedó inmortalizado por sus bloopers y chistes. San, uy, el perro. Cuando yo te digo de hacerlo en el medio de un bosque, que no pasan los autos, no soy Gil. Vamos. Durante un año dirigió la agencia de noticias Telam. En 1990 entró a trabajar a Canal 13 y estuvo en TN desde el inicio de la señal en 1993, donde tuvo varios programas que lo hicieron popular como conductor. Durante 50 años trabajó en el área policial de distintos medios. En 1996 recibió amenazas telefónicas y balearon su casa.
En un antebrazo tenía la cicatriz de un balazo que le dieron en una villa durante una cobertura. Escribió varios libros y en revistas. Poco antes de morir, había publicado un libro de investigación sobre el crimen de María Marta García Belsunce. Stretch murió el 23 de agosto del año 2003 como consecuencia de un cáncer. Tenía 75 años. Si te gusta cómo le doy color a las fotos antiguas que eran en blanco y negro, suscríbete, así hago más. Y no te olvides de comentar acá abajo o dejar una flor en homenaje a ellos. Juan Carlos Pérez Loazó. Nacido el 5 de noviembre del año 1929, Juan Carlos fue un periodista, escritor y presentador de televisión. Se destacó en la pantalla chica y en la radiofonía argentina. En televisión fue la cara visible de noticieros como Realidad de Canal 13, Telefe Noticias y Azul Noticias. Durante los 60 y 70 cubrió el deporte argentino para distintos medios. Se destacó en su paso por la gerencia de noticias de los canales 7, 9 y 13 y por ser una de las caras principales de 9 Diario. Fue profesor de periodismo y trabajó como redactor de La Nación, Convicción y la revista El Gráfico. Detuvieron su marcha, hicieron paro protestando contra el pago de el problema de Escribió 2 libros y fue asesor de revistas especializadas en automovilismo. Luego se retiró de su actividad profesional y se dedicó a la vida familiar. Juan Carlos falleció el 27 de noviembre del año 2020 a los 91 años. Tenía Alzheimer. Bernardo Neustadt. Nacido el 25 de enero del año 1925 en Rumania, Bernardo fue un periodista que se nacionalizó argentino. A los 14 años ingresó a trabajar al periódico La Nación. También fue cronista deportivo y dirigió la revista Vasto Mundo. En los años 40 empezó a desempeñarse en el Congreso como cronista parlamentario de la revista Pie de Página, en la que publicaba diálogos ficticios bajo el seudónimo El Ratón de la Rotonda. Fue jefe de prensa del Consejo Superior Peronista. En 1954 pasó a la Secretaría de Estado de Asuntos Políticos, donde fue ascendido a director general de Relaciones. También fue secretario privado del vicepresidente de la Nación de dicha época. Trabajó en Radio Rivadavia y en el diario Crítica. En Clarín terminó de dedicarse al periodismo político. En 1961 llegó a la televisión, donde trabajó con Pinky, de quien hablé en el video de las mujeres históricas de la televisión. Con Pinky trabajaron juntos en el programa Nosotros. En 1964 fundó la revista Todo y en 1966 dio inicio al programa político Tiempo Nuevo, programa que condujo durante 30 años, donde fue el primero en hacer periodismo político de opinión en nuestro país. En dicho programa entrevistó a todos los políticos que uno se puede imaginar y se dieron todo tipo de debates y discusiones que fueron históricas, como en 1993, la noche en la que fue la discusión entre Goicoechea y Sanfilippo. Ellos siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos, pibe, en este partido. Puede ver las características de jugadores, pero bueno, a veces en la cancha es difícil decidir. O sea, uno puede tener una idea de cómo define y bueno, cómo está el jugador, pero a veces en la cancha. En ese programa utilizó recursos comunicativos que serían históricos, como el no me dejen solo, hablarle a Doña Rosa o lo dejamos ahí. ¿Me va a bancar? No me dejes solo este martes. También contaba que dormía 4 horas. Otro histórico que estuvo en dicho programa fue Mariano Grondona. En 1998 empezó a trabajar en Radio La Red, programa que fue distinguido con el premio Martín Fierro. Bernardo murió el 7 de junio del año 2008 de un paro cardiorrespiratorio.
mientras almorzaba en su casa de Martínez. Tenía 83 años. Y llegamos al final de un nuevo video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video. Hasta la próxima.